Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa itinerante dedicada al municipio de Temazcaltepec. En esta ocasión, antes de dar paso a la sesión académica de las presentaciones, me gustaría agradecer la anfitrionía de nuestras autoridades del Ayuntamiento de Temazcaltepec. En representación de la licenciada Imelec se encuentra el licenciado Gabriel Barrueta Morales, director de Educación y Cultura, quien dará un breve mensaje. Buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto para mí estar aquí en representación de nuestra presidenta, la licenciada Imelec Villapeña, quien les manda un cordial saludo, y por motivo de su agenda es imposible estar aquí, pero sean todos ustedes bienvenidos, siéntanse en su casa. Muchas gracias. Otro de nuestros anfitriones también y que en gran medida esta mesa itinerante se llevó a cabo en este lugar es el doctor Adir Hipólito, perdón. Quien también nos dará unas palabras de bienvenida en nombre del Centro Universitario y de su papel como cronista municipal. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por considerarnos en este proceso, doctor Raimundo, muchas gracias. Nos da mucho gusto recibir este tipo de actividades que mucho fortalecen el desarrollo académico, pero también la formación del conocimiento que hay sobre nuestro municipio. Siempre el poder colaborar de manera intrainstitucional, en este caso a través del Colegio Mexiquense, el Ayuntamiento Municipal de Temazcaltepec y el Centro Universitario de Temazcaltepec, adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues muchas gracias por este espacio, por considerarnos, y esperemos que sea una jornada bastante fructífera para todos. Muchas gracias. El doctor Adir, el licenciado Gabriel Barrueta. Después de este pequeño preámbulo protocolario, vamos a dar paso a las sesiones, por lo cual le pediría al doctor Gerardo González, al maestro Luis Fernando y a la licenciada Tere Ocampo que nos acompañen al presidio para dar inicio a la primera mesa. Muchas gracias. Muy bien, buenos días nuevamente. Para dar inicio a la primera parte de esta mesa itinerante dedicada a los aspectos históricos de Temazcaltepec, vamos a darle la palabra a la participación del doctor Raimundo César Martínez García, quien desafortunadamente por cuestiones de agenda no nos podrá acompañar, pero la licenciada Teresa Ocampo leerá su presentación. El doctor Raimundo César es doctor y maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2006 es profesor e investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México, y actualmente forma parte del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Indígena. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODE. Sus temas de interés son códices y documentos de tradición indígena e historia de Mesoamérica. Es profesor y tutor de la maestría en Historia del Colegio Mexiquense y profesor de asignatura en la licenciatura en Historia y en el posgrado en Humanidades de la misma universidad, de la UAM. Entre sus publicaciones están el Códice Techaloyan de Francisco Xonacatlán, Estudio Facsímil, Los Señores del Valle de Toluca, así como Perspectivas Interdisciplinarias sobre el Estado de México. Actualmente es presidente del Colegio Mexiquense. La participación del doctor Raimundo se titula Algunos apuntes acerca de la relación geográfica de Temazcaltepec. Muchas gracias, buenos días. Vamos a dar lectura a la ponencia del doctor Raimundo. Algunos apuntes acerca de la relación geográfica de Temazcaltepec. En el Archivo General de Indias en Sevilla, España, se conservan encuadernados en piel una real cédula del 25 de mayo de 1577, una copia de la Instrucción y Memoria y la Relación de Temazcaltepec. Este conjunto documental es de gran importancia, no solo para la historia de Temazcaltepec, sino también para la de toda su región, ya que ofrece valiosa información sobre la historia prehispánica matlatzinca, acerca del asentamiento español en la región y, en general, sobre la realidad cultural del siglo XVI.
¿Qué son y para qué se hicieron las relaciones geográficas? Las relaciones geográficas fueron la respuesta de las autoridades locales hispanoamericanas a unos cuestionarios muy completos elaborados por el Consejo de Indias. En ellas se advierte una gran riqueza descriptiva sobre la situación novohispana. Se consignaron aspectos geográficos, demográficos, urbanos, socioeconómicos, históricos, etnográficos, así como información sobre historia natural, medicina, aspectos eclesiásticos y culturales. El Consejo de Indias solicitó estos informes porque consideraba que los territorios serían mejor administrados en la medida en que fueran mejor conocidos. Las relaciones geográficas elaboradas en el último tercio del siglo XVI tuvieron como antecedentes las informaciones y visitas del virrey Toledo entre 1530 y 1550, con la finalidad de aplicarlas al buen gobierno de las Indias. Así, al solicitar el envío del cuestionario de 1577, se expresaba como propósito, y cito, facilitar el buen gobierno de las Indias, porque entendiendo que la obligación que tenemos de procurar que esos reinos y provincias sean regidos y gobernados en lo espiritual y en lo temporal, habiendo de esto de ser por relación y noticia. Fin de la cita. Es decir, el envío de los cuestionarios se planteó como necesario para ejercer un mejor gobierno y una explotación más eficiente de los recursos de los territorios y poblaciones bajo el dominio español. En este sentido, se trató de una política moderna, ya que el rey buscaba justificar sus acciones no solo por su voluntad o el consejo de sus colaboradores cercanos, sino a partir del conocimiento del diverso conjunto de territorios bajo su jurisdicción. El cuestionario de 1577 arribó a Nueva España hacia finales de 1578 y comenzó a distribuirse en 1579, durante el gobierno del virrey Enríquez. Se tiene registro de 166 relaciones geográficas, las cuales están conservadas en diferentes instituciones, 46 en la Real Academia de Historia en Madrid, 80 en el Archivo General de Indias en Sevilla y 40 en la Universidad de Texas en Estados Unidos. De estas 166, un total de 76 incluyen una pintura o mapa, algunas veces señalando el pueblo o ciudad al que se refiere el cuestionario, y otras abarcando un espacio más amplio, es decir, toda su región. También son diferentes porque algunas se pintaron como croquis o mapas europeos, y otras muestran en distinta medida el estilo pictórico nativo tipo códice, en conjunción con el estilo europeo. Del conjunto de pinturas o mapas, 27 se resguardan en el Archivo General de Indias, 12 en la Academia de Historia y 37 en la Universidad de Texas. ¿Quiénes elaboraron la relación de Temascaltepec? La relación de Temascaltepec es una de las 4 relaciones del siglo XVI que se conserva de la región Matlatzinca. La correspondiente a Tlatlauca de 1580 fue elaborada por el corregidor de dicho pueblo, Gaspar de Solís, con información proporcionada por los principales de Atlatlauca y Suchiaca. Esta relación contiene 12 planas y una pintura correspondiente al distrito de aquel antiguo corregimiento. El autor de la relación de Teotenango de 1582 y probablemente de la pintura que la acompaña fue Francisco de Ávila, corregidor de este pueblo. La relación de minas de Sultepec de 1582 también fue confeccionada por el alcalde mayor en dichas minas, Rodrigo Dávila. Y finalmente, la relación de minas de Temascaltepec de 1580 fue elaborada por su alcalde mayor, Gaspar de Covarrubias. Al texto se añadieron pinturas del Real de Ríos, Texcaltitlán, Tejupilco, Temascaltepec y Tuzantla. Las respuestas a los cuestionarios que conforman las relaciones geográficas estuvieron a cargo de las autoridades locales, apoyadas por escribanos, intérpretes de lenguas indígenas cuando fue necesario, y en distinta proporción por informantes locales, entre ellos ancianos y autoridades nativas. El manuscrito de la relación geográfica de las minas de Temascaltepec se encuentra resguardado en el Archivo General de Indias en Sevilla, ya que fue enviado a la península tras su creación y quedó archivado allí. Su elaboración comenzó el 1 de diciembre de 1579 y finalizó el 1 de enero de 1580.
El documento fue firmado por Gaspar de Covarrubias, alcalde mayor de las minas de Temascaltepec y corregidor de Tuzantla, Diego Castañón, cura del lugar y que actuó como intérprete, y Melchor Núñez de la Cerda, escribano. La información recopilada provino de Francisco Gómez, descrito como natural de esta tierra, así como de las personas más expertas que se pudieron encontrar, junto con indios ancianos y antiguos de la región, aunque no se conocen más detalles sobre estos informantes. ¿Qué contiene esta relación? El cuestionario de 1577 que se envió a los dominios españoles y llegó a Temascaltepec constaba alrededor de 50 preguntas que se agrupaban en los siguientes temas. Primero, la comarca o provincia. En estas preguntas se describe la zona en general, su historia, nombre, clima, características del suelo y población indígena. Luego, los pueblos de españoles. Las siguientes preguntas se enfocaban en la ubicación, orientación, distancias, comunicaciones y posible plano de los pueblos habitados por españoles. En tercer lugar, nos hablaban acerca de los pueblos de indios. Buscaban situarlos geográfica y administrativamente y recogían información sobre historia, organización previa a la conquista, costumbres, alimentación, salud, rituales y etnografía. Para todos los tipos de pueblos también existían preguntas que respondían acerca de la geografía y el clima, los recursos vegetales y animales, otros recursos naturales como las minas, las salinas, entre otros, vida social, civil, comercial, religiosa, militar y sanitaria. Para los pueblos marítimos, las preguntas detallaban información útil para navegantes, especialmente sobre los puertos. Y también trataban cuestiones generales finales como problemas de despoblación, información adicional no incluida antes, las firmas y el envío del documento. No todos los pueblos y ciudades podían contestar todas las preguntas, pues algunas no les aplicaban, como por ejemplo las que se dirigían a los pueblos en la costa, mientras que en otras ocasiones no se contó con los documentos o informantes adecuados. A reserva de invitar al público a conocer directamente este documento, citaremos a continuación algunas de las respuestas del cuestionario que son muestra de los interesantes temas que incluye esta fuente histórica. En la relación se aclara el inicio de las minas de Temascaltepec, que son la cabecera de la Alcaldía Mayor, así como el asentamiento y lugar de la población de los vecinos españoles. También se indica que en su jurisdicción existen 3 pueblos de indios, Texcaltitlán, Temascaltepec y Tejupilco. De los informes proporcionados sobre estos 3 pueblos, nos centraremos solo en lo que corresponde a las minas de Temascaltepec y al pueblo del mismo nombre. Primero, sobre el nombre del lugar. Las dichas minas de Temascaltepec y población de mineros y vecinos de ellas se llama así por el pueblo de indios, que es su circunvecino a 3 leguas y media, que se llama Temascaltepeque, que quiere decir en lengua de indios pueblo de baños, por un risco o peñasco que está en el mismo pueblo donde tenían hechos baños. Y el asiento de estas minas donde tienen sus casas y viven los vecinos españoles está en un valle que los indios llamaban Cacalostoc, que en su lengua quiere decir cueva de cuervos, porque solía haber antiguamente cantidad de ellos. El clima de la región. El temple y la calidad de estas minas es algo más caliente que frío, de buen temple. Es húmedo y cálido, tierra sana. Tiene 3 o 4 ríos, llueve desde abril hasta octubre, continuamente todos los días con grandes turbiadas y algunos truenos y relámpagos. Suelen caer algunos rayos en los montes. Corren de ordinario vientos ponientes de día y a las noches. Levantes son templados. La población de las minas y los pueblos de indios. En este valle de las minas no había poblados ningunos indios, porque los que hay al presente fueron traídos por los mismos mineros españoles que en ellas poblaron, y estos que al presente hay son advenedizos de muchas partes que vienen a trabajar en las dichas minas. Hay en los 3 pueblos comarcanos, es decir, Texcaltitlán, Tejupilco y Temascaltepec, según está dicho, cantidad de indios de diferentes lenguas, y casi en todos, en general, la mexicana, aunque su lengua natural es la matlalcinga. Los mexicanos son de buen entendimiento y los demás son de naturaleza y entendimiento rudos. Aquí en la imagen que estamos viendo pueden observar precisamente al centro está Temascaltepec, representado con la iglesia,
y ahí está también, bueno, el venado, hay un armadillo también y otras iglesias también que están haciendo referencia a los pueblos que le pertenecían. El descubrimiento de las minas. El origen que tuvo este descubrimiento y población de minas fue que en el año de 555, un indio llamado Adriano, natural del pueblo de Tezcatitlán, teniendo noticia de que había una albarrada que tenía gran cantidad de metales de plata y oro, trujo a ella 5 españoles, los cuales vinieron a la parte que el dicho indio les dijo y hallaron unas vetas con muestras de plata, y entonces no hubo otro efecto ni se poblaron hasta el año siguiente de 556, en que volvieron otros 2 españoles que se llamaban Juan Gómez de Salazar y Francisco Gómez Bernal, y continuaron en labrar dichas vetas, de que sacaron plata y oro en los ensayos que de ellos hicieron. Y a noticia de ellos acudieron gente de mineros españoles y empezaron a poblar la dicha albarrada. Respecto a los sujetos del pueblo de indios de Temascaltepec, nos dice: tiene Temascaltepec, la otra cabecera, 26 sujetos que se llaman Mazatepec, Pipioltepec, Ixcapan, Metla, Chila, Amanalco, Atizapán, Ocosuchitepec, Ateticpac, Jumiltepec, Epuxtepec, Cuautepec, Zoncostepec, Oceloapan, Zacancotepec, Iztapatitlán, Tenayacaque, Tezcayapan, Tecaxtequepe, Tecpintla, Capulco, Chiapan, Tenantongo, Teiztepeque, Acatitlán e Iztapan. Dista el pueblo de Temascaltepec desde de las minas a 3 leguas y media. Quizá algunos de esos nombres se sigan conservando y les hayan sonado familiares. Respecto a la historia prehispánica, nos dice: eran en Temascaltepec, en tiempo de su gentilidad, sujetos a un señor de México que se llamaba Atzayacatzin, el cual sucedió a Moctezuma, que fue a quien el Marqués del Valle halló por señor de México cuando vino. Tenía sobre ellos señorío de darle 15 hasta 20 indios todas las veces que en algún recuentro o pelea era necesario. Tenían estos indios con los tarascos de Michoacán, que era frontera de aquesta provincia, guerra, y a los que cautivaban se los llevaban para sacrificar y para servirse de ellos en otras como esclavos. Tributábanle cada vez que se lo pedían 2 y 3 cargas de mantas de enequén, que se hace de un árbol que se llama maguey, y daban hongos, con que se emborrachaban, y ocote, que es tea para alumbrarse y tinta hecha del zumo de ocote, que se llama en su lengua ocotlili. Adoraban a unos ídolos hechos de piedra y palo, de hechura de hombres sentados en sus icpales, que son unos asientos bajos con sus espaldares. Llamábanse por nombre propio el ídolo Quequech, que no se pudo entender su interpretación, mas de ser nombre propio. Tenían por sus ritos y ceremonias picarse las orejas y sacarse sangre de ellas, y de la lengua y narices en presencia del mismo ídolo. Y recogíanla en unos vasillos de barro, y poníansela delante y dejábanla allí. Sahumábanlo con ocosotl y copale, que son los inciensos y resinas de árboles de la tierra. Tenían por costumbre ocuparse en las guerras que tenían con sus fronteras y emborracharse con un vino que llaman pulque, de mal olor y sabor que tienen, y lo hacen con una raíz fuerte, y bebían hasta emborracharse para ir a la guerra sin temor y con mucho ánimo. Respecto a la dieta prehispánica, se menciona que comían raíces que se llaman cimates, que como no se pueden tragar, chupábanlas, y otras hierbas y hongos de árboles, y de las frutas que tenían en su tierra, y algún maíz, y calabazas y frijoles. Los principales comían algunas gallinas de la tierra, y la gente común comía perrillos y venados y conejos que cazaban. Y ahora comen de todo lo que crían, sin excepción de personas. Vivían sanos, dicen que los que más morían de viejos. No usaban medicinas, ni sangrías, ni otros remedios. Y ahora dicen que tienen algunas enfermedades y usan de medicinas, purgas y sangrías. Dicen ellos mismos entender ser así la voluntad de Dios. Lo mismo tenían y tienen los de Tejupilco y Temascaltepec, que todos eran de una jurisdicción y cabecera. Nos hablan también respecto al nevado de Toluca. Esta era una sierra nevada que todo el año tiene nieve, a 4 leguas y media del pueblo de Tezcatitlán, a la parte del septentrión
que en su lengua se dice Chignahuitecatl, que quiere decir 9 cerros, porque los tienen a la redonda de sí. Dicen que tiene en lo alto un hueco grande, de ancho más de 1/4 de legua, en el cual hay 2 lagunas de agua, la una muy clara y la otra de color negro, donde en su gentilidad se dice que hacían sacrificios. Respecto a los cultivos, nos dice que Temascaltepec tiene granados, duraznos, peras, naranjas, higos, morales y toda fruta de Castilla se da bien, por el buen temple de la tierra. Hay aguacates, calpulines, manzanillas, zapotes y otros frutales de la tierra. En los términos de Temascaltepec hay unas labranzas de españoles en que se da trigo y cebada. En lo que toca a la fauna, nos menciona, hay otros animalejos monteses que llaman ayotochtli, que son armadillos, que tienen unas cubiertas por todo el cuerpo a manera de corazinas. Críanse otros animales que se dice tlacuatzin, que significa comedor, porque come gallinas, anda por los montes, tiene a los lados del pecho unos senos donde tiene 6 o 7 tetas con que cría a sus hijos, y cuando siente algún ruido o que le quieren coger, abre las bolsas que son aquellos senos y con un chillido que da los hijuelos, se meten dentro de ellas y con todos huyen. Suele parir de ordinario 4 o 5, tiene la cola algo larga y secándola es muy medicinal, y se curan de algunas enfermedades. Dicen ser buena para el mal de madre. Temascaltepec tiene un cerro muy alto que llaman Anacatlán, donde hay tigres y leones. Las pinturas que acompañan la relación. La relación de Temascaltepec está acompañada por varias pinturas. Una de ellas, la más extensa en cuanto a territorio representado, muestra una región montañosa que incluye la Sierra Nevada o Nevado de Toluca, y en el centro, la ubicación del Real de Minas de Temascaltepec. También se representan los pueblos de Temascaltepec, Tejupilco, Tezcatitlán y la Ciudad de México. Los caminos se indican mediante líneas punteadas, mientras que las poblaciones se ilustran con figuras de iglesias que cuentan con torre y campanario, techos de paja y una cruz en la parte superior. Destaca también un venado de gran tamaño y un armadillo, ambos mencionados en el texto de la relación. Asimismo, se incluyen 2 escenas de combate entre personas con un arco y otra con escudo, en alusión a los conflictos prehispánicos que también se describen en el documento. ¿Cuál es su importancia? Hasta aquí, una breve vista a una parte del contenido de la relación de Temascaltepec, un documento importante para conocer la historia de la región durante la época prehispánica y virreinal. El documento completo puede consultarse en la edición publicada por René Acuña en la UNAM alrededor de 1986, en el tomo 2 del libro Relaciones Geográficas del siglo XVI, México, y también se puede acceder a la versión digitalizada en el sitio web de Pares, Archivos Españoles, buscando bajo el nombre del pueblo de Temascaltepec en el Archivo General de Indias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Tere. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Gerardo González Reyes, quien nos dará una historia social y económica de Temascaltepec entre los siglos XVI al XVIII. Bienvenido, doctor Gerardo. Muchas gracias por aceptar participar en nuestra mesa itinerante. Antes de darle la palabra, me permitiré leer una muy breve semblanza de su trayectoria. Él es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en dicha institución. Sus líneas de investigación son religiosidades, feligresías e identidades del antiguo régimen a las expresiones contemporáneas. Coordina los seminarios interinstitucionales Santos, Devociones e Identidad y Tlatemoani, estudios sobre la imagen de tradición mesoamericana. Entre sus publicaciones está la coordinación de libros, capítulos y artículos relacionados con la religiosidad en el periodo virreinal. Bienvenido, doctor Gerardo. Gracias, muy amables. Buenos días a todas y a todos. Agradezco su presencia. Voy a tratar de compartir con ustedes 2 siglos de historia de Temascaltepec en menos de 20 minutos. Así es que por favor les pido que no se me duerman, y a los que nos van a ver
posteriormente a través de la plataforma, pues quiero compartir también con ustedes algunos hallazgos de mis investigaciones propias y sobre todo del beneficio que he obtenido leyendo a otros historiadores como la doctora Brígida von Menz, que se ha ocupado también de investigar esta zona. Verán que lo que vamos a compartir en unos momentos tiene razón de ser para vincular con lo que hemos visto en la primera ponencia y lo que veremos con mi colega que me va a relevar en el uso del micrófono. Entonces, parto primero de esta primera imagen. ¿La están mirando? Esta primera imagen es fundamental para la historia de este lugar porque, como decía mi colega la licenciada Tere, para entender parte del proceso histórico de Temazcaltepec debemos partir primero de su antecedente mesoamericano. Y lo que estamos viendo en este mapa es una representación de cómo en la última etapa del México del posclásico, esta zona se encontraba dentro de una cadena que conformaba una serie de asentamientos de tipo militar. Son emplazamientos que servían básicamente para mantener, voy a utilizar el cursor, espero que ustedes también lo puedan observar. Esta zona que estoy marcando, ¿la pueden ver? No, no la pueden mirar. Bueno, yo sí la veo. ¿Cuánto lo siento? Desde la parte norte, de la zona verdosa, que sería Atlacomulco, Ixtlahuaca, aquí hay una serie de emplazamientos militares y dentro de esos emplazamientos militares está Temazcaltepec. ¿Cuál era su función? Servir como un área de protección entre el vecino señorío Tarasco y el señorío de Matlatzinco. Era un grupo de emplazamientos militares que servían para guardar la frontera entre uno y otro señorío. Esa es un poco la historia general mesoamericana de este lugar. Luego, ¿existían asentamientos antes de la llegada de los europeos a esta zona? La respuesta es sí, sí había. La organización de esos señoríos básicamente tendía a articularse con base en 2 y 3 señoríos. Por ejemplo, en el caso de que nos ocupe el día de hoy, 3 señoríos reconocidos como Tezcaltitlán, que era el fundamental, el principal, Temazcaltepec y Texopilco, eran 3 entidades políticas que de alguna manera estaban asentados en este lugar y vivían en este lugar. ¿Quiénes los habitaban? Era una población multiétnica, básicamente matlatzincas, otomíes, tarascos y más adelante mexica-tenochcas. Entonces llevamos 2 características. Primer característica, esta zona es un área de frontera entre michoaques y entre matlatzincas. Segunda característica, es un espacio habitado, multilingüista, plurilingüe, multiétnico. Ahora, esa realidad fue la que encontraron los europeos hacia 1519. Hernán Cortés, a pesar de lo que podamos considerar como parte de la versión oficial de la historia, Hernán Cortés venía con una sola intención: ganar honra, fama, poderío y señorío. Y él sabía bastante bien que para tener todo eso bastaba un solo elemento: la búsqueda del oro. Él le preocupaba mucho eso. Entonces, desde los primeros contactos que tuvo con los naturales, Cortés pregunta: ¿y todos estos presentes que nos traen, todo este ornamento de oro, de dónde procede? Y algunos naturales le dicen: de algún lugar que está más allá de las costas de la Veracruz. Y Cortés siempre va a tener como meta averiguar de dónde procede ese mineral. Y curiosamente, ese primer mineral se le llama hoy oro de placeres. Es el mineral que se recupera después de transitar de las montañas y queda resguardado en la parte baja de los arroyos. Son pepitas de oro. Ese es el primer mineral que le interesa recuperar a Hernán Cortés. Entonces, en esta imagen que le estoy proyectando, ustedes pueden ver cómo
digamos, el levantamiento superior que pueden ver es el Xinantecatl, que está hacia el norte. Y en ese Xinantecatl podemos ver una zona que va descendiendo, pero que se caracteriza por tener profundas barrancas, vegas y planicies. Justamente en esas barrancas, cuando el Xinantecatl se deslava, después de que ya pasa el proceso de invierno, toda esa agua que viene arrastrando, cuando llega en las corrientes bajas, ahí se recolecta, ahí están las pepitas de oro. Y es justamente lo primero que le interesa a Hernán Cortés. Por ello, cuando Hernán Cortés somete a Tenochtitlan y Tlatelolco el 13 de agosto de 1521, lo primero que hace es repartir todo el territorio entre su contingente, es decir, la gente que lo acompañaba. ¿Cuántos eran? Hoy lo sabemos. Alrededor de más o menos 500 soldados y 100 más que le acompañaban para armar barcos y demás. Una porción de 600 contingentes que vienen con él. Y cada uno de ellos, después de culminada la conquista, quiere una recompensa. Y lo que hace Cortés es recompensarlos entregándoles encomiendas de indios. Y en este mapa que les estoy proyectando viene la representación de cómo la encomienda formada por Tezcaltitlán, Texopilco y Temascaltepec es entregada inicialmente a un conquistador llamado Antón Caicedo. Él es el primer encomendero de este lugar. Ahora, ¿qué obtiene un encomendero como beneficio? Que los indios de este lugar, que les he dicho, son básicamente matlatzincas, mazahuas, nahuas, le van a entregar tributo y le van a entregar la fuerza de trabajo. ¿Para qué le emplean esa fuerza de trabajo? Curiosamente, los indios que están tributando en este lugar, el encomendero los emplea para establecer las primeras empresas mineras. Sabe muy bien que con los indios de su encomienda los puede llevar y canalizar para que trabajen las primeras vetas, las vetas de superficie. Todavía no estamos hablando de la minería propiamente. Ahora, ¿dónde surgió esa minería? En esta zona. Y si ustedes me acompañan con su mirada en la imagen que les estoy proyectando, pueden ver que acá tenemos ya dos fundaciones en este mapa de 1580. Al extremo izquierdo mío, quizá posiblemente derecho suyo, pueden ver las minas de Temascaltepec, ahí representada, el lugar donde estamos ahorita. Y más abajo está representado Temascaltepec de los indios, más tarde llamado Temascaltepec del Valle, lo que actualmente sería Valle de Bravo, que está más hacia el norte de nosotros. Curiosamente, como esta es una zona minera, aquí nos enteramos de que desde 1535 el primer lugar donde se descubren yacimientos es en Sultepec, una década después en Zacualpan y hacia 1555 Temascaltepec. Y hay aquí un primer cambio, porque los pueblos de indios que se llamaban Sultepec, ahora va a llamarse Sultepequito, y Sultepec va a ser el Real Minero. Segundo ejemplo, Zacualpan, que es un pueblo de indios, se le va a llamar ahora Zacualpilla, como cualquier asentamiento, y el Real de Minas va a ser Zacualpan, y en el caso que nos ocupa es Temascaltepec, para distinguirlo del Real de Minas de Temascaltepec. Uno es el pueblo de indios y otro es el Real Minero, lugar donde estamos actualmente. Ahora, ¿dónde están esos yacimientos? ¿Dónde están esos yacimientos mineros? Sabemos por la documentación que los primeros yacimientos mineros están en un lugar que se llama La Albarrada. En la imagen la tengo, según yo, en el extremo superior derecho. Seguramente ustedes la ven a la inversa. Más adelante se fundó el Real de los Ríos. Y aquí quiero llamar su atención la relevancia que tiene la geografía, el espacio físico y los ríos. Porque sin esos ríos no pudo haber posibilidad de que hubiese un real minero. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirven los ríos? Pues los primeros mineros establecieron a la orilla de esos ríos los primeros ingenios para lavar el mineral que se extraía, para llevarlo
a las haciendas de beneficio, triturarlos y convertirlo ya propiamente en el mineral, en los lingotes de plata. ¿Quiénes son esos primeros dueños de minas? Conquistadores, encomenderos, funcionarios de república, inversionistas. Y muchas veces esos inversionistas, como lo veremos en la siguiente ponencia de mi colega, van a ser clérigos. Los sacerdotes también se dedican a la inversión del negocio de las minas. Ahora, ¿qué se necesitaba para obtener el mineral? Básicamente 3 elementos, de extrema izquierda a derecho según mi pantalla. Carbón vegetal, sal y mercurio. El carbón vegetal se obtiene de los montes, y si ustedes pueden ver, actualmente ya se recuperó el monte y el bosque, pero en aquella época, 1555, la minería requería de mucha cantidad de leña que se convertía en carbón. Entonces, seguramente en la segunda mitad del siglo XVI, los montes que estaban aquí a la vera estaban totalmente devastados. Segundo elemento, la sal era necesaria. Y aquí sabemos muy bien que cerca de este lugar tenemos las minas de San Miguel Ixtapan, hoy San Miguel Ixtapan. De ahí se extraía la sal para beneficiar y obtener la plata. Lo que no se tenía en este lugar era el mercurio. El mercurio se extraía de otros lugares y básicamente tenía que traerse desde Europa y en ocasiones también del Sudamérica. Esos son los 3 elementos. Ahora, ¿cómo se posibilitó el abasto minero para que esto creciera, para que se detonara la minería? Se necesitó del abasto, y cuando digo abasto me refiero a los alimentos. La población que habitaba en la segunda mitad del siglo XVI fue creciendo paulatinamente. Hubo muchos españoles que llegaron y se asentaron como dueños de minas. Ahora, los españoles tienen una dieta alimenticia especial. Ellos consumen básicamente el pan, el trigo, el vino y la oliva. ¿De dónde la traían? De la Ciudad de México, del Valle de Toluca. Pero cuando la población empezó a crecer por la necesidad de explotación minera, los indios primero y después los esclavos descendientes de los africanos también requerían de comer. Y para ello entonces se establecieron las primeras haciendas agrícolas y ganaderas. Pero esto ocurrió en el siglo XVII, no en el XVI. Para ello, en esta imagen, aquí podemos ver cómo se fue articulando el espacio. Donde ustedes pueden ver una pala y un pico son los reales mineros. Y en torno de esos reales mineros, los lugares de donde procedía el maíz, los granos, la sal, todo el abasto para mantener a la población local. Ahora hablemos de un poco del mundo laboral. ¿Quién trabajaba en las minas? Inicialmente, esclavos. Y curioso, no son africanos, sino son esclavos indios, que en la primera década de colonización, los peninsulares los sometían al régimen de esclavitud. Los marcaban en la cara, eran de su propiedad. En un segundo momento, cuando la población nativa empezó a decrecer y el peligro inminente de que ya no vamos a tener quien trabaje en las minas, la solución fue traer esclavos africanos. Y en un tercer momento, cuando tener un esclavo es muy costoso, costaba alrededor de unos 400, 500 pesos de oro de minas por un esclavo. Cuando ya no se tuvo esa capacidad, pues obviamente los indios de toda la comarca también tuvieron que participar como trabajadores en las haciendas. Y para esto, la corona se ingenió un sistema. Cuando el número de indios ya no fue suficiente, tuvo que recurrir también a la fuerza de trabajo de los indios del Valle de Toluca. En este mapa podemos ver cómo en la parte superior tenemos el Real de Minas y cómo ese Real de Minas tiene que echar mano de gente que viene procedente del Valle de Toluca a trabajar semana por semana a este Real Minero. Haciendo un balance general, ¿cuál es la relevancia de este lugar en 2 siglos de historia? Primero, debemos de entender y tener claridad que el Real Minero de Temazcaltepec es una especie de microcosmos, un microcosmos donde se gesta el mestizaje biológico y cultural. Si he dicho que los primeros habitantes de este lugar eran
matlatzincas, otomíes, mazahuas y nahuas, esas etnias en el tiempo, biológicamente después, se van a combinar con los primeros españoles, con los hijos de los españoles y con los afrodescendientes. Ese es mestizaje biológico y cultural. Y les puedo citar un ejemplo de ese mestizaje. Lo que vamos a ver en un momento en la segunda mesa, que nos van a compartir una charla interesante sobre el famoso pan, que ojalá me dejen uno porque ya se está acabando. Ese es un mestizaje cultural. Piensen por un momento, ¿desde cuándo se empezó a consumir aquí el pan? El pan llegó, obviamente, con los peninsulares, porque es parte de su dieta. Entonces es un ejemplo nada más. Seguramente ustedes han oído hablar cada vez más entre los jóvenes, predomina esta frase: ¿a dónde vas? Voy al jale, que significa ir a trabajar. ¿Y qué creen? La palabra jale ya se empleaba en la segunda mitad del siglo XVI, pero los trabajadores decían voy al shali, de shali arena. Los indios se encargaban de recoger la arena y de separarla para obtener las pepitas de oro. ¿Se dan cuenta? La segunda conclusión a la que llegamos: la explotación minera de este lugar fue detonador para el poblamiento virreinal de este lugar. Imaginen por un momento si en este lugar, si en Zacualpan, si en Sultepec no se descubren esos yacimientos mineros. Otra hubiese sido su historia. La historia de este lugar le debe mucho a la explotación minera. Probablemente hubo mucha sangre, sudor, lágrimas por la esclavitud, sí, pero seamos también honestos, por el tipo de poblamiento que fueron los minerales, pudo detonar la economía de este lugar, de tal suerte que en el siglo XVII se establecen las primeras haciendas agrícolas, las haciendas ganaderas, los ranchos, los mesones, las ventas, los tendajones, las tiendas y los tianguis. Concluyo con esto. Seguramente ustedes han oído hablar, porque son nativos de este espacio, del lugar famoso como los Gama, los Albarranes. ¿Qué es eso? Pues eran espacios donde habitaban las primeras cuadrillas de trabajadores que los españoles necesitaban para llevarlas a explotar el real minero. Cuando veníamos en carretera, el primer punto que tocamos, hay un espacio que se llama El Mesón. Seguramente la fundación más antigua corresponde al siglo XVII. Cuando era necesario recibir a los viandantes que venían desde la Ciudad de México, el Valle de Toluca y el Real de Minas, y les ofrecían comida. Para eso son los mesones. Así es que estoy muy contento de estar aquí. Y pues ahora procedo a comer un delicioso pan que están ahí ofreciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vayan preparando sus preguntas para el doctor, además de su opinión acerca del asloyo. Creo que va bien porque ya se va a terminar, nos va a tocar. A continuación, quien presenta la siguiente ponencia es el maestro Luis Fernando Vivero Domínguez, quien hablará acerca de la vida en una parroquia minera del Arzobispado de México, el curato del Real de Minas de Temascaltepec en el siglo XVIII. Antes de darle la palabra al maestro Luis Fernando, me gustaría leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Historia por la UAM y maestro en Historia por la UNAM, y actualmente es doctorante en Historia por la misma casa de estudio. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Humanidades de la UAM. Su principal línea de investigación es la historia social de la Iglesia novohispana. Especialmente se ha interesado por el estudio del clero secular y las parroquias del Arzobispado de México en el periodo borbónico. Entre sus publicaciones recientes están Convivencias utópicas en un curato novohispano, Indios, curas y derechos parroquiales en San Pedro Tejupilco en el siglo XVIII y el Ayuntamiento de Tejupilco de 1825, reflexiones en torno a las causas de la elección de una municipalidad a comienzos del siglo XIX. Ambos textos están publicados en el Cuaderno Municipal de Tejupilco. Bienvenido, maestro Luis Fernando. Adelante, les cedo la palabra.
Muchas gracias. Buenos días, tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en Temas. Gracias al doctor Gustavo, al Colegio Mexiquense por la invitación y la iniciativa de realizar esta mesa itinerante, ¿no? Yo lo que les quiero compartir en esta intervención es unas pequeñas pinceladas, unos esbozos de la historia eclesiástica de lo que en el periodo colonial, estamos hablando siglo XVI a finales del XVIII, se conoció como el Real de Minas de Temascaltepec, que es donde estamos ahora presentes, ¿no? Entonces, voy a tratar también de abarcar un periodo bastante amplio en 20 minutos quiero solamente señalar algunos puntos relevantes que me parece que son importantes y que quisiera que ustedes se llevaran, ¿no?, como aprendizaje y como experiencia de esta charla. Bien, cuando hablamos de la parroquia del Real de Minas de Temascaltepec, tenemos que entender que es muy diferente la jurisdicción eclesiástica actual con la jurisdicción eclesiástica de la época novohispana, ¿no? Actualmente Temascaltepec pertenece a la arquidiócesis de Toluca, ¿no? Y actualmente en el territorio nacional hay más de 7,000 parroquias, ¿no? En la época colonial, finales del siglo XVIII, había alrededor de un poco más de 230 parroquias. Y el Real de Minas de Temascaltepec, la parroquia del Real de Minas de Temascaltepec, formaba parte de una extensa jurisdicción eclesiástica que es el Arzobispado de México, que pueden ver en el mapa que tengo a mi izquierda, ¿no? El Arzobispado de México era un territorio que, a grandes rasgos, podía abarcar lo que hoy es el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, pasando por la parte de la Huasteca Potosina, el estado actual de Hidalgo, Querétaro, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, llegando hasta las costas de Acapulco. Entonces, era un conglomerado de pueblos, de lenguas, de actividades económicas que se realizaban en una extensión tan amplia como lo era el Arzobispado de México. Como ya se mencionó en las intervenciones anteriores, toda esta región, estamos al sur del Valle de Toluca, hasta el norte del actual Taxco, fue una región especializada en la producción de metal y en particular de plata. Toda esta región en el periodo colonial se conoce como la llamada provincia de La Plata, ¿no? En el siglo XVI va a ser la zona productora de plata más importante, pero en los siguientes siglos pues va a quedar relevada por en el Arzobispado de México por la zona de Pachuca, del Real del Monte, más hacia el norte por Zacatecas o por Guanajuato, ¿no? Pero durante todo el periodo colonial, esta zona, con vaivenes, con mayores temporadas de producción o descensos en la producción, se va a dedicar generalmente a la producción de plata. Y eso, y se los comento, va a ser el elemento, si no principal, muy relevante, que va a determinar el tipo de iglesia que se va a instaurar aquí en lo que fue el Real de Minas de Temascaltepec. Aquí no encontramos conventos como el convento de Sinacantepec, el de Metepec, de Calimaya. Aquí lo que vamos a encontrar van a ser otras estructuras que van a ser las parroquias y que van a estar a cargo de sacerdotes como el cura que está al frente de la parroquia de Temas, ¿no? No vamos a encontrar aquí frailes, no vamos a encontrar aquí franciscanos, dominicos, agustinos. Estos los vamos a encontrar, los franciscanos, lo más cercano en el Valle de Toluca. ¿Por qué entonces en toda esta región, no solamente Temas, sino Temas, Tejupilco, el actual Valle de Bravo, hasta Taxco, vamos a encontrar una mancha de parroquias del llamado clero secular? Porque, como comentó el doctor Gerardo,
esta zona va a ser un centro donde se van a congregar mineros, donde se van a congregar empresarios, gente venida de Europa principalmente, que con sus inversiones van a ser el soporte principal de los sacerdotes seculares, ¿sí? En otras regiones como el Valle de Toluca, donde había una población india más numerosa, o en la Ciudad de México, es donde encontramos todos estos conventos, en Malinalco, por ejemplo, ¿no? Pero en esta zona en donde estaba concentrada mayormente población venida de Europa, son las pocas regiones que desde el siglo XVI van a ser acaparadas por sacerdotes seculares, ¿no? Y eso va a ser durante todo el periodo colonial. Vamos a tener parroquias en toda esta región, ¿no? ¿De dónde venían los sacerdotes o dónde se formaban? Generalmente de España, ¿no? De la península ibérica. Aquí en Nueva España no tendríamos seminarios sino hasta finales del siglo XVII. Entonces, prácticamente son 2 siglos en donde los sacerdotes se formaban en algunos conventos, en la Universidad de México, pero no como tal en un seminario conciliar, ¿no? Entonces, el temprano descubrimiento de estas minas, la presencia española, la presencia de europeos, va a ser un elemento que pues marque la pauta para el establecimiento de parroquias de sacerdotes seculares en esta región de la provincia de La Plata, ¿sí? Realmente tenemos, como hemos visto, muy pocos testimonios de épocas tan tempranas como el siglo XVI para poder establecer fechas, cortes temporales exactos, ¿no? Cuándo llegaron los europeos, cuándo se erigieron las iglesias, cuándo se fundaron parroquias, ¿no? Lo que sabemos en el caso de la parroquia del Real de Minas de Temascaltepec es que hacia 1569 ya había un sacerdote aquí en el Real de Minas que administraba únicamente a la población que acudía aquí a la cabecera del curato. Es decir, difícilmente se trasladaba a los diferentes pueblos porque su foco estaba sobre todo en atender a esa población venida de Europa que, dicho sea de paso, podía ofrecerle mayores recursos, mayores ganancias, ¿no? Pero estos primeros sacerdotes que van a llegar se les va a conocer como sacerdotes mercenarios, es decir, quienes les van a pagar van a ser los propios mineros, los encomenderos, ¿no? Es decir, no van a tener la seguridad de que van a estar en esa parroquia de manera vitalicia, porque en cualquier momento el arzobispo de México los podía relevar, es decir, no tenían esa certeza. Pero va a ser hasta la década de 1570 cuando la parroquia de Temascaltepec se constituya en lo que se conoce como beneficio eclesiástico, es decir, como si a los curas se les dotara ya de una plaza, de una base, ¿no? Para que pudieran laborar en una parroquia de manera vitalicia. Esto significaba entonces que a partir de 1570, los curas que administraron aquí el Real de Minas de Temascaltepec fueron curas que estuvieron prácticamente durante toda su vida o buena parte de su vida administrando con la seguridad de que el arzobispo, salvo que por causas de fuerza mayor, pudiera relevarlos del cargo. Entonces, recapitulo, desde 1569 hay presencia de sacerdotes aquí en la región, posiblemente desde tiempos anteriores, ¿no? Pero la fecha más temprana es 1569. Ya hay una iglesia, ya hay un cura, pero va a ser hasta alrededor de 1575 cuando ya haya un párroco formalmente establecido. Otra característica de esta parroquia del Real de Minas de Temascaltepec es que va a ser una parroquia pingüe, una parroquia rica, a diferencia de otras parroquias de la región como el propio Tzoloapan, como el propio Valle de Bravo, en su momento San Francisco Temascaltepec, como Amatepec, como al norte de Guerrero, Acapetlaguaya, Alahuixtlán, que son parroquias con menos recursos,
porque la población mayoritaria va a ser población india, numerosa, sí, pero india y pues con menores recursos que los mineros que estaban asentados en este real de Temascaltepec. Esa situación es muy parecida, por ejemplo, con Sultepec, que también era un real minero, y con Zacualpan, que también era un real de minas, ¿no? Que son parroquias relativamente más ricas, ¿no?, que el resto de los curatos, y por lo tanto que van a poder pagar más sacerdotes para administrar sus propios curatos, ¿no? Por eso en otras parroquias pobres como Amatepec, Otzoloapan, San Francisco Temascaltepec, el número de curas que va a haber en el periodo colonial siempre van a ser uno, el párroco, o cuando mucho el párroco y su vicario. Pero como vamos a ver más adelante, en el caso de Temascaltepec, la historia era diferente. Aquí en este cuadro, por ejemplo, vemos los ingresos parroquiales que había en algunos curatos de la región en la segunda mitad del siglo XVIII, concretamente el último tercio del siglo XVIII. Y si pueden comparar, por ejemplo, si nos vamos a la tercera columna del año 1793, ¿no? Mientras en Amatepec Tlatlaya, en la parroquia de Amatepec, los ingresos eran por 1,200 pesos, en el real de Temascaltepec por 3,600, ¿no? O sea, vemos una diferencia bastante notable. Ya si nos movemos hacia 1805, no tenemos datos para Amatepec, pero sí vemos, por ejemplo, que en Temascaltepec los ingresos eran por arriba de 5,500 pesos, ¿no? Entonces, esta era una parroquia rica, pingüe, por el tipo de actividades que se realizaban en esta cabecera. Otra cosa que me parece importante que destaquemos de este curato es que, como decía el doctor Gerardo, es una parroquia donde conviven grupos de diferente origen, de diferente lengua, de diferente estrato social, de diferentes ingresos, ¿no? A diferencia de curatos con menores ingresos, donde la población mayoritaria va a ser india, ¿no? En el siglo XVIII, esto les quiero subrayar, esta región fue una región en donde hubo constantes conflictos entre las feligresías y sus curas por asunto del cobro de los sacramentos. Los indios señalaban que sus curas frecuentemente abusaban en el cobro, les cobraban más por los bautismos, por los matrimonios, por las fiestas, y que constantemente estaban cambiando las tarifas, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, varios investigadores han insistido en que esta región fue especialmente conflictiva. Pero yo subrayo, donde podemos encontrar estos conflictos va a ser sobre todo en las parroquias pobres con mayoría de población india. En cambio, en curatos como Temascaltepec, como Zacualpan, como Sultepec, que son cabeceras de Real de Minas, difícilmente encontramos este tipo de conflictos. Vamos a encontrar otro tipo de querellas, como vamos a ver más adelante. ¿Qué características tenía el clero que había en este Real de Minas? Aquí quiero que pongan atención en lo siguiente. Difícilmente podemos entender una parroquia en lo individual. Tenemos que compararla en su conjunto con los diferentes curatos que había en la región. Es decir, se trata de una región, como hemos dicho, dedicada esencialmente a la producción de plata. ¿Qué características entonces tenía no solamente la parroquia del Real de Minas de Temascaltepec, sino de toda la región de la provincia de La Plata? Bueno, una característica de su clero es que tenía una importante relación, importantes vínculos con la feligresía en cuanto a que la parentela, la familia de estos sacerdotes, como suele suceder actualmente, se encontraba siempre o generalmente residiendo en la zona. Los sacerdotes, después de que iban a la Ciudad de México a ordenarse como curas, como clérigos, regresaban generalmente a esta región
para administrar como sacerdotes o bien para administrar sus haciendas, sus ranchos o sus minas, porque también los clérigos, a pesar de que tenían prohibido hacer negocios, tenían también sus propias empresas mineras en la región. No por nada el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, en el siglo XVI, también tenía minas en Temascaltepec, aunque estuviera prohibido por la legislación canónica. Los curas que administraban en la región solían durar décadas, 10, 20, 30 años, lo que nos habla de una importante relación, una importante raigambre, ¿no?, que tenían estos sacerdotes con la feligresía del lugar. Y generalmente estos curas, cuando querían moverse a una parroquia distinta, no se iban hasta Tlacomulco, no se iban a Real del Monte, no se iban a lugares lejanos, sino que trataban de moverse en la misma región. Por eso, si ustedes buscan en los archivos parroquiales, van a encontrar el nombre de un vicario en Sultepec que a los 5 años se encontraba administrando en Temas, que a los 8 años se encontraba administrando en Tejupilco. Esta dinámica la vamos a encontrar en un importante sector de sacerdotes que había administrando en esta misma zona minera. Otra característica que tenemos del clero de esta región y del Real de Minas de Temascaltepec es que, como hemos dicho, eran empresarios. Se dedicaban también a la minería, tenían sus haciendas, que muchas veces las adquirían por herencia de sus propios padres o de sus tíos o de algún pariente lejano, ¿no? Y que en algunos momentos podía tener o generar conflictos con su feligresía. Fíjense nada más en esta cuestión. El mismo sacerdote que les administraba los sacramentos, que los confesaba, que los casaba, era el empresario con el que podían tener conflictos por la explotación de una mina o por la propiedad de una hacienda. Y quiero compartirles unas cláusulas testamentarias en donde podemos ver parte de las herencias que recibían los sacerdotes de parte de otros clérigos que podían ser sus familiares, ¿no?, o de gente de la región con quienes habían establecido amistad, simpatías y les heredaban ciertas propiedades. Por ejemplo, que les comparto es una cláusula de un párroco que fue de Temascaltepec, de nombre José Arias Favila, de 1778, y dice lo siguiente, en su testamento le establecía lo siguiente: pedía que se reparen y compongan los trapiches de las haciendas Santa Bárbara, el Rincón de Santa Bárbara y la estancia de Tetuapan, que fueron de dicho difunto, es decir, del cura de Temascaltepec, estas haciendas, y dejó libres de censo, fianza, gravamen e hipoteca, y que sobre ellas se impongan 2 capellanías que funde don Carlos Cardoso, su sobrino del cura, con 40 misas cada una, y nombró por capellán de una de ellas a don José Manuel Cardoso y en otra a uno de mis hijos, con la prevención de que si ninguno de ellos siguiere la línea sacerdotal, entre en ella uno de los hijos de don José Arias de la Pompa, cuyas fincas se hallan en la misma jurisdicción de Temascaltepec, en el curato de San Martín Otzoloapan. Y esta otra cláusula que les comparto, que es de otro cura también de este real, Juan Antonio Cardoso. Él decía que tenía en propiedad una hacienda de labor que se halla en el partido del Valle de San Francisco, Temascaltepec, hoy Valle de Bravo, nombrada Señor San Lorenzo, la cual se halla afectada y grabada en la cantidad de 2,000 pesos, que es el principal de la capellanía de misas que mandó fundar don Juan González, cuya cantidad, como va dicho, se halla impuesta a censo redimible en dicha hacienda con la obligación de réditos del 5%. Y porque dicha hacienda ha pasado a nuevo poseedor, que lo es el otorgante don José Macedo, en cumplimiento de su obligación y de la costumbre recibida en todos los tribunales por el presente, el cura Cardoso,
Otorga que como único dueño hace reconocimiento a José Macedo en toda forma de derecho en favor del juzgado de testamentos, capellanías y obras pías y a favor de los interesados a dicha capellanía. Podemos entonces resumir esta charla de la manera siguiente. El Real de Minas de Temascaltepec fue durante todo el periodo colonial una parroquia administrada por clérigos seculares, ¿no? Estos clérigos seculares lograron establecer importantes lazos familiares, políticos, económicos con la feligresía del lugar. Este clero que administraba la parroquia del Real de Temascaltepec no solamente tuvo participación como clérigos, es decir, en la administración espiritual del curato, sino también como empresarios, como mineros y como hacendados. Y esta es una característica particular del clero que se estableció en el Real de Minas de Temascaltepec y en los diferentes curatos de la llamada provincia de La Plata en el periodo colonial. Y bueno, hasta aquí dejaría de mi participación. Les agradezco mucho su atención. Gracias.